días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a esta edición de hoy, viernes, el Monitor Económico por la pantalla del canal 5 Días. Es un gusto para mí compartir una vez más con ustedes esta emisión donde vamos a estar durante 60 minutos contándoles sobre todas las noticias del ámbito económico local e internacional. Como siempre, también tenemos que agradecer a Working de Credit Centro, que está ubicado en el Paseo de la Galería, en la planta baja de la Torre 1. Usted puede venir aquí a realizar todas sus reuniones corporativas, reuniones con clientes o hacer también oficina de una forma absolutamente distendida. Vengan a conocer el Working de Credit Centro. También les recordamos cada mañana que te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando, porque en Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa con conectividad SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Para conocer sobre esta promo tenés que ingresar a www.business.tigo.com.py y conocer todos los beneficios. Tigo Business es una solución para cada negocio. Todas las mañanas también nosotros ponemos un tema en debate en las redes sociales para que ustedes, nuestros televidentes, puedan ir dejando sus votos y sus opiniones respecto al tema que vamos a conversar en el día de hoy. Y lo que hoy vamos a conversar tiene relación con el sector importador. Por eso es que ponemos la siguiente pregunta en redes sociales. Sondeo 5 Días TV, cuando adquirís un producto importado, lo que más valorás es la marca, el precio, la procedencia o el diseño. Es la pregunta que le estamos haciendo hoy a los televidentes. Vamos a hablar con gente del Centro de Importadores para tener un análisis de cómo está el sector importador en Paraguay. Y entonces por eso es que ponemos estas 4 opciones en la pregunta que tenemos el día de hoy en el sondeo de Monitor Económico. Vamos ahora a conocer cuáles son los principales indicadores del día y la actualización de los números que siempre tenemos al principio del programa. Muy bien, y arrancamos con el tipo de cambio del dólar, a ver cómo abre en la jornada de hoy, el último día hábil de esta semana. Miremos un poco los números, a ver cómo estamos con el dólar. 6.620 está en la compra, 6.720 en la venta, el precio del dólar que se mantiene todavía variando, de repente subiendo unos 15, 20 puntos, luego bajando de acuerdo a cómo está la demanda de la divisa norteamericana, pero sin ya las fluctuaciones muy fuertes que habíamos tenido semanas anteriores. En el caso del real, tenemos a un real a 1.180 guaraníes en la compra, 1.270 en la venta, el peso argentino está a 40 en la compra, 50 en la venta, y el euro está a 7.100 guaraníes en la compra, a 8.050 su precio de venta. Miremos otra vez a ver cómo está también el precio de los principales commodities en el comercio internacional, cómo abrió hoy la soja. Abrió en el mercado internacional a un precio de $563 por tonelada, bajando 1,5 dólares respecto a la jornada anterior. En el caso del trigo, abrió también con un sesgo a la baja y un precio de $2,48 por tonelada, perdiendo 1,010 respecto a la jornada anterior. Y en el caso del arroz, también con números negativos, abrió a un valor de $13,27 por tonelada. Otro que también está variando con números rojos es el precio del petróleo, WTI. El precio del barril está a $63,37 por tonelada, con una variación negativa del 1,9 dólares respecto a la jornada anterior. Miremos también cómo está el mercado bursátil. Y hoy le mostramos un documento. La jornada de hoy le mostramos un documento donde tomó decisión la Comisión Nacional de Valores de suspender de forma temporal las emisiones de la empresa Matersam. ¿Se acuerdan ustedes que el mes pasado le habíamos contado de que esta compañía de productos sanitarios estaba haciendo una emisión de títulos? Bueno, ¿cuál fue el problema? Y el problema fue que no habían presentado en tiempo y en forma los resultados de sus balances, y por eso es que mostramos este documento donde la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores advierten que mostramos solamente la parte pintada en amarillo, considerando que de conformidad a lo establecido en el inciso C del artículo 161, es una función de la Comisión Nacional de Valores suspender o cancelar una oferta pública cuando se presentan indicios de que en las negociaciones
de objeto de la oferta se ha procedido de forma engañosa o irregular, o si la información proporcionada no refleja adecuadamente la situación financiera, patrimonial o jurídica del emisor sujeto a su control en general, por requerirlo de interés público. Después también dice otra parte, dice, realizando la aclaración de que la medida adoptada no constituye una sanción por tal motivo de la falta de la presentación de la información periódica anual auditada de la sociedad. Lo que le están diciendo acá es que no le están sancionando, sino que están suspendiendo las emisiones de esta empresa porque no presentó los informes de auditoría independiente al cierre del 31 de diciembre del año 2020. Por último, vemos acá ya la parte resolutiva, donde dice suspender en forma preventiva las operaciones que constituyen oferta pública en mercado primario de valores emitidos por Sanitarios Matersam, este es el nombre de la empresa, registrados en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción, sin que la medida adoptada constituya una sanción alguna en virtud a lo dispuesto por la nota de la Comisión Nacional de Valores de fecha 18 de mayo del 2021. Esto fue el 18 de mayo del 2021, salió la emisión, pero se dio recién a conocer el día de ayer, por eso es que hoy lo estamos mostrando como una información valiosa para todos los inversores y todos los que están siempre haciendo negocios en la Bolsa de Valores. Siempre queremos traerle también este tipo de noticias para que estén al tanto de lo que está pasando en el negocio bursátil, no solamente las operaciones, sino también las alertas que se dan. Por eso es que hoy estamos mostrando esta información para nuestros televidentes. Ahora es tiempo de hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos con más Monitor Económico. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. En el análisis del día de hoy queremos mirar cómo se está ya comenzando a evaluar un posible ajuste en el salario mínimo legal vigente. El día de ayer nos habíamos enterado de que el Ministerio del Trabajo ya estaba en conversaciones con el Banco Central del Paraguay para sacar el dato de la inflación acumulada y en base a eso poder conversar con los miembros de la Comisión Nacional de Análisis del Salario Mínimo, la CONASAM, y a partir de ahí
recomendar al Ejecutivo la emisión de un decreto que permita el ajuste del salario mínimo. Al hacer esa comparación vamos a mirar los números, cómo quedarían según los datos del Banco Central. A ver, el ajuste del salario mínimo quedaría en torno a, miremos primero cómo está el salario mínimo actual, que está en un precio de 2.192.839 guaraníes. Ese es el precio, o sea, el valor, digamos, del salario mínimo actual. La inflación acumulada anual, es decir, si tomamos los 12 meses de mayo, porque así se hace el cálculo, 12 meses de mayo para atrás a mayo del año pasado, vemos que tenemos una inflación acumulada del 2,5%. Entonces, a estos 2.192.000 le sumamos un 2,5%, sería unos 54.820 guaraníes el incremento. Si le sumamos estos 54.000 guaraníes, nos quedaría el nuevo salario mínimo, que estaría vigente a partir del mes de julio, de 2.247.659 guaraníes. Este sería más o menos el análisis que estarían haciendo, ¿verdad?, para poder sacar el dato. Mucho de esto no va a variar, porque obviamente el dato que siempre sirve para tomar la decisión de un ajuste es la inflación acumulada anual, y eso es el dato que ya tenemos de 2,5%. Así que más o menos en 50 a 54.000 guaraníes es lo que va a ser un pequeño ajuste, lo que se vería en el salario mínimo. Miremos cómo fue el histórico, cómo fue evolucionando el salario mínimo en los últimos años. En el 2015, y esto quiero recordarles, en el 2015 se hizo una modificación a la ley del Código Laboral. Antes se esperaba que la inflación acumulada llegue al 10%, y ahí recién se hacía la revisión del salario mínimo. En el 2015 es un año clave porque se modifica la ley y se dice que antes que esperar que llegue a un 10%, lo que se va a hacer a partir de ese año es mirar todos los años cuánto fue la variación del costo de vida en el último año, es decir, en los últimos 12 meses. Y el resultante de esa variación en el costo de vida, si fueran 3%, 5%, 2%, 1%, no importa, se va a hacer ese ajuste para compensar de forma más rápida el ingreso mínimo respecto al costo de vida. Entonces, teniendo eso como premisa, desde 2015 van a ver ustedes que el salario había subido a 1.824.000 guaraníes, y obviamente basándonos en la ley que hasta ese momento estaba vigente, se había hecho un ajuste del salario del 10%. Ya en el 2016 el ajuste fue del 9,8%, ¿verdad? Tenemos acá había subido a 1.964.000 guaraníes. En el 2017 se comienza ya a aplicar de forma activa esta nueva fórmula, y subimos a 2.041.123. Alcanzamos los 2 millones de guaraníes y se había hecho un ajuste del 3,9%. Luego en el 2018 se volvió a hacer un ajuste y subimos a 2.112.000, y el ajuste había sido de 3,5%. El 2019 fue la última vez que se hizo un ajuste y alcanzamos el monto actual de 2.192.839, y habíamos hecho un ajuste de 3,8%. En el 2020, por motivo de la pandemia, como esto está por ley, salió un decreto que suspendía los efectos de la ley del Código Laboral solo por el 2020. Entonces se quedó en 2.192.000, hubo 0% de aumento en el 2020. Y en el 2021, que es lo que estamos revisando ahora, si tenemos en cuenta la inflación acumulada, tendríamos que ajustar en un 2,5%, con lo cual el salario mínimo estimado sería de 2.247.659, que es lo que ya les había mostrado. Así que este es el panorama más o menos de cómo está el salario mínimo, y que en las próximas semanas va a ser motivo de debate sin lugar a dudas, porque se tiene que resolver esto y tiene que salir un decreto desde Presidencia de la República. Hasta aquí el pequeño análisis del día. A la vuelta ya nos metemos en la entrevista de la jornada. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital,
con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea billetera Visión, seguí los pasos y ¡listo! Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. We go, come on. They can see us coming from a mile away. They wanna see us, wanna be us. Now we don't play like this. Do it like this. Do it like this. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Muy bien, estamos en Monitor Económico por la pantalla del canal 5 días y hoy queremos hablar con agentes del sector económico sobre el sector importador. ¿Cómo está evolucionando? ¿Se acuerdan ustedes? Esta semana estábamos mirando un poco los datos de comercio exterior del Banco Central del Paraguay, que hablaba de algunas señales de recuperación, pero para saber si eso es efectivamente así o cómo por lo menos lo están sintiendo desde el Centro de Importadores del Paraguay, está el señor Iván Dumont con nosotros, que es vicepresidente del Centro de Importadores, a quien saludamos. ¿Cómo te va, don Iván? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Samuel, a vos y a toda tu audiencia. Un placer poder compartir este espacio con ustedes y reflexionar un poco sobre esta tan cambiante realidad del día a día de la economía del país. Te agradecemos por tu tiempo y por compartir con nosotros también el programa de hoy. Y la consulta primera que queríamos hacerte tiene que ver respecto a los números que dio a conocer el Banco Central a través del informe de comercio exterior, donde nos muestra una recuperación en el ritmo de importaciones, pero siempre también con la salvedad de que estamos midiéndonos con un año 2020 que fue prácticamente parado en gran parte de la economía. Así que esos números positivos imagino que nos reflejan un poco lo que era la realidad prepandemia, don Iván. Y sin dudas, yo te diría que la mayoría de las empresas, no solo las importadoras, este año han hecho sus planes de trabajo mirando más un año 2019 como año normalizado y no el 2020 como base de análisis debido a la influencia de los números de la pandemia, ¿verdad? Por ende, si nos comparamos con el 2019, creo que el indicador del Banco Central todavía está bastante lejos de la realidad del 2019. Y aún así, el Banco Central engloba el indicador de mejora económica de varios sectores en un solo dato o en un solo informe, ¿verdad? Y aquí hay que distinguir que realmente hay sectores de la economía a los que le está yendo bastante bien en este primer trimestre del año. Hay otros sectores que están empezando a tener un repunte
y hay otros sectores que todavía no ven la luz al final del túnel, ¿verdad? Y si hacemos un desglose de esos datos, te diría que lo que le llaman ellos el sector primario, lo que está relacionado con el agro, llámese agricultura y ganadería, están realmente con números muy, muy positivos, más allá de buenas producciones, tanto en la soja, en el maíz, en los principales rubros de agricultura, incluso en el arroz, hay muy buenos precios internacionales. También así en el ámbito de la ganadería, ¿verdad? Creo que la carne al gancho se está cotizando a $3.4 por tonelada, por kilo, perdón, eso realmente eran números que no se veían hace un buen tiempo. Lo mismo con los precios de la soja y el maíz que decía antes. Entonces, la agricultura, el campo, en realidad, incluso durante la pandemia, nunca paró. Y hoy día lo que está ocurriendo es que hay mucha importación que viene para hacer funcionar el negocio del campo, ¿verdad? Y esa importación, ya sea de maquinaria agrícola, de cubierta, de repuestos, de insumos agrícolas y otros, esa importación está dando un empuje a la canasta total de importaciones que mide el Banco Central. Después, si miramos el sector secundario, donde juega un rol importante la construcción el año pasado estuvo muy activa, este año sigue activa y obviamente, además de que sigue activa, también le afectan el precio de los commodities. Es decir, no solamente los commodities agrícolas han subido de precio, el hierro, por ejemplo, ha duplicado su precio en los últimos 8 meses. También se cotiza como un commodity a nivel internacional, el hierro, el cobre que se importa para hacer cables, todo ese tipo de elementos, además del crecimiento de volumen que se debe a la todavía activa función de la construcción, también el incremento del precio de esos commodities que se importan acá para procesarlos y producir productos terminados, ha tenido una incidencia notable que hace que el valor total de las importaciones en ese sector también haya subido. Ahora, si miramos el sector terciario, donde está el comercio puro y los servicios, esos son sectores que todavía no están viendo reflejada la mejora en la economía, ¿verdad? Definitivamente son los sectores que son afectados, por ejemplo, por las restricciones sanitarias que el gobierno impone de tanto en tanto, ¿verdad? Entonces, el rubro más crítico, la gastronomía, la hotelería, el turismo, son sectores que siguen con actividad cercana a cero y el consumo en esos sectores está muy, muy deprimido. Y aún así también en las grandes superficies de venta a consumidor final. O sea, el sector supermercadismo, por lo que sabemos, ha tenido un primer trimestre del año con cifras negativas comparadas con el 2020, lo cual no es poco decir. Nosotros que estamos en el rubro de distribución de productos de consumo masivo también en varias categorías se ve un cierre o en cifras muy cercanas al 2020 o incluso por debajo de los datos del 2020 e incluso en una situación que viene teniendo una tendencia a agravarse. Es decir, enero y febrero fueron meses mejores, marzo y abril fueron meses ya más drásticos. Obviamente tiene que ver que en marzo y abril también volvieron a aparecer las restricciones a la circulación y las restricciones al comercio en ciertos horarios, pero también creo que tiene que ver con un deterioro real ya del bolsillo y de la disponibilidad de la gente que ya viene aguantando 1 año y medio la pandemia y en cierto momento pudo defenderse con las reservas o con los esfuerzos que el gobierno hizo, llámese Pitibó o alguno de esos otros tipos de incentivos, pero hoy ya realmente todos esos esfuerzos que se hicieron en el pasado, ya sea el ahorro propio de cada uno o la decisión del gobierno de poner dinero circulante en la calle, se viene restringiendo y eso se nota mucho, sobre todo en el downtrading que hay en ciertas categorías, ¿verdad? Categorías donde uno mira y las marcas de alto o mediano precio están sufriendo en el volumen y se ven beneficiadas las marcas de bajo precio. Eso indica que hay menor disponibilidad en el bolsillo del consumidor. Y esa es una realidad que nosotros del Centro de Importadores no creemos que cambie antes que la vacunación nos permita un estadio de circulación, de movimiento, de actividad y de consumo mucho más normal, ¿verdad? Y a los ratios de hoy ya tenemos nuestras dudas de que eso ocurra en el segundo semestre del año, ¿verdad? Probablemente, tal vez en el último trimestre, pero no sé si el último trimestre dará para compensar ya los primeros 9 meses con actividad recesiva o estancada, ¿verdad? Entonces, lastimosamente,
casi todas las empresas del rubro apostaron este año a un año en el cual la vacunación iba a tener un ritmo mucho más rápido y estaríamos a esta altura o a mediados del año ya con un porcentaje de vacunados muy alto y por lo tanto con una situación de consumo ya bastante mejorada. Y eso, bueno, todos lo sabemos, está muy lento, está muy complicado y definitivamente tiene una incidencia muy importante en los resultados de la compañía. Entonces, yo te diría que los números del Banco Central hay que mirarlos con lupa y hay que desagregarlos por sector económico. Mirando hace poco un informe de algunos economistas, la balanza comercial de Paraguay a finales del año pasado era negativa, es decir, había más importaciones que exportaciones. Hoy, a finales de abril, la balanza comercial es positiva, es decir, hay más exportaciones que importaciones. Esto se debe a los importantes precios que tienen los commodities, a un ligero atraso que tiene la zafra de la soja en su salida, en su exportación. Pero hoy día la balanza comercial está, creo que en 11.500 millones de dólares para la exportación y 9.500 millones para la importación. Y ese es un dato que pocas veces se ha visto, ¿verdad? Una balanza comercial positiva en Paraguay, lo que es una mezcla, te decía, de una todavía estancamiento de la importación versus un crecimiento muy importante de la exportación. Y conforme a los datos que nos estabas comentando, don Iván, estábamos hablando, justamente porque nos llamó también la atención al hacer la comparación con el año pasado, nos parecía como que un poco irreal los números que estábamos mirando en algunos indicadores del Banco Central, y algunos analistas locales e incluso algunas consultoras nos hablaban de que por lo menos por lo que ellos están midiendo en facturación, en el sector de consumo masivo están viendo una caída al primer cuatrimestre de un 6%. También eso cruzamos con informes también de empleo e informes de ingresos del Instituto Nacional de Estadística. Ellos hablan de que en el sector terciario, las personas que se emplean en ese segmento, sus ingresos en promedio disminuyeron un 10%, con lo cual está un poco más emparejado esos números con lo que están diciendo algunas consultoras locales. De lo que ustedes observan de la facturación de las empresas importadoras, ¿también están en esos números esas caídas que nos está hablando? Todas las empresas importadoras hay que también dividirlas por rubros, ¿verdad? Cuando miramos y consultamos con nuestros asociados, las empresas que están relacionadas al agro o al sector primario están teniendo muy buen primer trimestre, y en la otra punta de la escala, las empresas que están relacionadas al consumo masivo propio doméstico nuestro todavía vienen sufriendo en ratios y en números muy parecidos a los que menciona esta consultora que vos creo que mencionás, que es la que audita el share de muchas categorías de consumo masivo en el Paraguay. Y creo que es una información creíble y fidedigna y muy cercana en ratios y en tendencias a lo que nosotros vemos que está ocurriendo en el mercado, ¿verdad? Esa consultora estaba dando una caída de aproximadamente 7% entre 6 y 7% en el primer trimestre del año. Y nosotros, dependiendo del rubro y de la empresa asociada, vemos caídas incluso de 2 dígitos todavía en muchos sectores, ¿verdad? Mismo en el sector supermercadismo, no es mi área, pero hemos compartido algunos datos con la CAPASU, con la Cámara Paraguaya de Supermercados, y ellos, entre muchos de sus asociados, han tenido caída de 2 dígitos todavía durante el primer trimestre del año, aunque ellos mencionan algún leve repunte en el mes de abril. Pero bueno, eso creo que es materia de una charla directamente con la gente de la CAPASU, que es el termómetro más exacto del consumo, ¿verdad? Claro, totalmente, sí, sí. Y otra consulta que tengo, porque esto también le hemos preguntado a lo largo de esta semana, hemos hablado con varios líderes de gremios como los de ustedes, y le preguntamos respecto a la efectividad de las medidas sanitarias. En abril se había tomado restricciones horarias para las actividades de cierta hora, y la pregunta es si eso ya es efectivo realmente, porque nosotros miramos los datos hasta ayer y antes de ayer, vimos récord todavía de personas fallecidas, de contagiados, y nos preguntábamos si quizás la estrategia ya es hacer cierres focalizados o tomar medidas como la que se tomó hace poco cuando un par de
restaurantes no cumplieron las normativas y se cerraron eso y no le perjudicaron al resto que seguía operando de forma respetando los protocolos. ¿Cuál ve usted que a partir de ahora serían las alternativas que se tienen que tomar a la hora de decidir si es que nos cerramos o seguimos abiertos, don Iván? Mira, yo creo que esta es una opinión personal, ¿no?, del gremio. Yo creo que lo que más incide en los resultados que nosotros estamos teniendo no necesariamente son las medidas que toma el gobierno, pero sí es que la gente en este trimestre del año tomó conciencia del verdadero riesgo de la enfermedad. Cuando llegamos a la instancia en la cual los sanatorios están colapsados, no existen camas disponibles, el número de muertos se eleva considerablemente día tras día, el número de contagiados también. No fue un pico nomás y después la cosa se regularizó. No llegan las vacunas. Obviamente la gente toma conciencia de la situación y la gente empieza a autolimitarse en su salida, en sus reuniones sociales, en su consumo. Entonces, yo creo que, en mi opinión, no son necesarias las medidas de restricción a aquellos sectores o a aquellas empresas que pueden cumplir las normas sanitarias durante el horario que sea. Lo que ocurre cuando metemos este tipo de medidas es que se cierra el comercio formal y se potencia el comercio informal, porque la gente después de las 8 de la noche quiere seguir comprando una cerveza, o quiere seguir comprando un vino, o quiere seguir comprando algunos snacks para la picada, para la cena, para lo que fuera, y necesariamente tiene que recurrir a aquellos que no cumplen la medida sanitaria o no cumplen el decreto, o aquellos que operan definitivamente en la informalidad. Entonces, en nuestra opinión, también está demostrado que tuvimos cierres muy fuertes en marzo y en abril, y sin embargo, ayer y anteayer hemos tenido datos pico, récord de fallecidos por consecuencia del COVID, ¿verdad? Entonces, tampoco hay una respuesta desde la perspectiva de salud que diga que hay una enorme efectividad en las medidas que se están tomando, ¿verdad? Entonces, nuestra postura es que la gente que está acostumbrada a trabajar bien va a cumplir siempre los protocolos sanitarios, y a esa gente hay que apoyarla, hay que permitirle trabajar, y hay que insistir más bien en medidas de concientización de la gente en cuanto a que siempre que salga a lugares donde van a haber medidas sanitarias correctas, y que también la misma persona, los mismos consumidores se protejan a sí mismos con los cuidados personales que todos hoy conocemos, ¿verdad? Entonces, nuestra opinión es que realmente si ha habido alguna menor afluencia de gente a los lugares de consumo, tiene mucho que ver también con la autorrestricción, con la autorregulación que uno se impone por entender que la situación hoy realmente es crítica, caótica y peligrosa. Y no es necesario encima de eso establecer medidas de restricción a los comercios que realmente tienen condiciones de cumplir todas las reglas de salubridad necesarias, ¿verdad? Totalmente. Otra consulta que quería hacer, porque esto hemos escuchado reacción de varios gremios, la Cámara de Comercio y otros ya se han expresado. Quería conocer un poco tu opinión también respecto a una medida que tomó la Subsecretaría de Estado de Tributación sobre esta cuestión de la carga electrónica de facturas y ese cruzamiento, o sea, ese control cruzado al hacer estas cargas. Algunos analistas del sector tributario nos decían de que esto podría suponer más gastos para las empresas y también cuestionaban el hecho de que algunas empresas de mayor importe, de mayor tamaño, se les obliga a hacer retroactivo lo que ya habían declarado. No sé si ustedes dentro del gremio llegaron a analizar esa medida que se tomó hace un par de semanas desde tributación, don Iván. Sí, la verdad que acá hay que distinguir dos cuestiones, ¿verdad? La línea sobre la cual el Centro de Importadores trabaja con el gobierno e impulsa es la línea de la formalización, y este decreto realmente lo que busca es proporcionarle a la administración tributaria mayores herramientas de control. En ese contexto tenemos que estar de acuerdo con cualquier elemento nuevo que se pueda ir instalando para mejorar el control y para bajar la alta tasa
de informalidad que hay en el mercado. Recordemos que hay un estudio desarrollado por la Asociación Pro Paraguay que indica que tenemos una tasa de informalidad de más del 40% y que se incrementó durante la pandemia. Estaba en el orden del 40 y creo que se fue al orden del 45 en este momento. Entonces, definitivamente nosotros como gremio estamos en favor de que el gobierno tome mayores medidas de control, que esas medidas de control hagan que más gente caiga bajo las redes y bajo el control de la SEP, y que por lo tanto ese porcentaje de gente que trabaja en la informalidad disminuya, y por el contrario entonces no se aumenten constantemente los impuestos a los mismos pagantes de siempre, ¿verdad? Así que desde esa perspectiva estamos en línea con las medidas que la SED pueda tomar para definitivamente ir construyendo el rol de contralor que ellos tienen y lograr una mayor formalidad en el mercado. Ahora bien, es cierto, y esto del análisis de los contadores y de la gente ya más específica del tema, que estas herramientas que propone la SED vuelcan toda la carga de trabajo sobre el contribuyente nuevamente, ¿verdad? Entonces esto se vuelve casi como un impuesto agregado, porque no es necesariamente una tarea que se puede hacer fácilmente, y probablemente en algunos casos requiere contratación de mano de obra especializada y de gente que lo pueda hacer, y agrega costos a empresas. En este caso es para los prestadores de servicios personales o profesionales, que muchas veces se manejan ellos solos sin un staff muy grande. Entonces les obligará a contratar un consultor, un contador, un equipo de gente que les pueda hacer este trabajo, y definitivamente se va a convertir en un costo agregado a su negocio, ¿verdad? Por eso te digo, hay una dualidad aquí de opinión nuestra. Por un lado, la línea estratégica, el gobierno tiene que seguir progresando en herramientas de control. Por otro lado, el momento en el cual se toman estas medidas es un momento en el cual todas las empresas están buscando achicar sus costos, hacerse más eficientes, buscar la forma de mitigar gastos desde cualquier ámbito, y es el gobierno el que te propone una herramienta nueva justamente en este momento en el cual por todos lados se está buscando minimizar costos, ¿verdad? Entonces tal vez lo que es criticable es el timing de la medida, ¿verdad? Probablemente se tendría que haber esperado a que estemos en un momento ya de un mejor ánimo económico, de una tendencia ya de recuperación más firme. Y no hay que olvidar que la SED es parte del gobierno, ¿verdad? Entonces aquí el gobierno no ha hecho su parte en lo que es la vacunación. Entonces hay tareas pendientes del gobierno también en lo que es el control del gasto público. Entonces las medidas que el gobierno que la SED va poniendo tienen que ir también reflejadas como consecuencia de haber cumplido su parte del trabajo, como hubiera sido ya la reforma del gasto público, y como debería haber sido ya un primer semestre con alta tasa de vacunación que no hemos tenido. Quiero compartirte algunos resultados de una encuesta que estamos haciendo a través de las redes sociales. Dice, cuando adquirís un producto importado, ¿qué es lo que más valorás? Le estamos preguntando a nuestros televidentes. Y un 39% nos habla que lo que más valoran es la marca, un 28% nos dice el precio, un 18% la procedencia, y el diseño nos dice un 13%. Y me llama la atención lo de la cuestión de la marca, porque evidentemente ustedes, que son también representantes de muchas marcas, sufren un poco los efectos de que al traer un producto y hacer todo lo que es la logística que le impone una marca, después tienen que salir a competir con aquellos que lo traen de forma ilegal a través del contrabando. ¿De qué manera se está trabajando también para poder un poco mitigar esto? Porque tenemos datos de que en algunos segmentos hubo un aumento importante en el contrabando, don Iván. Bueno, la encuesta me suena lógica por lo que me estás diciendo. Es decir, las marcas, el paraguayo es muy marquista, por un lado, y por otro lado, el origen de los productos también incide mucho en el hábito de consumo del paraguayo. Esto lo hemos visto nosotros en varios estudios, donde un mismo producto producido en Estados Unidos tiene para el consumidor un mayor valor que el mismo producto producido en Brasil o producido en Argentina. Definitivamente el paraguayo le da una valoración de calidad según el origen que tenga cada producto, y eso sí lo hemos visto en varias encuestas y en varios trabajos que hemos tenido que hacer al respecto de marcas en particular. Entonces la encuesta me hace bastante sentido. Sí es un desafío porque uno invierte mucho en hacer
valer esa marca en este mercado. Ese es el trabajo de nuestro equipo de marketing y trade marketing. Y esa es una inversión importante que cada empresa pone para tener una marca referente. Por poner un ejemplo, la marca 5 días, llevó una inversión y un tiempo de construir. Y si se pudiera importar o si te pueden meter tu marca de contrabando, se benefician del esfuerzo de marca que vos hiciste, de la construcción de marca que vos hiciste durante mucho tiempo y la venden mucho más barata por canales donde la informalidad es muy alta, como es el canal mayorista fundamentalmente. Y obviamente el que ha construido y ha trabajado en esa marca no recibe ningún beneficio, ¿verdad? Al contrario, lo que se le genera es una prostitución de los precios en el mercado, porque uno tiene que entrar a combatir esos precios y tiene que entrar a bajar los suyos para evitar que el contrabando se haga más fuerte. Hay que decir que el contrabando es un flagelo, yo diría, endémico en el Paraguay, cuando las monedas de los países vecinos están tan depreciadas como en este momento. Es muy difícil que nuestras fronteras puedan ser controladas y que el contrabando sea cero. Ahora, a veces ocurre que el contrabandista ya actúa con total impunidad. Hoy uno puede ver en las redes gente que te ofrece vinos puestos en la casa a un determinado precio con delivery, anunciando por Facebook, por redes sociales, por donde fuera. Y eso ya es un exceso, un extremo que nosotros estamos intentando combatir y nos consta que el gobierno está haciendo esfuerzos. Por primera vez estamos monitoreando las redes sociales y viendo a aquella gente que ofrece productos de contrabando por las redes sociales. Están haciendo compras simuladas, están buscando la forma de poder caer y atrapar, digamos, a estos contrabandistas con las manos en la masa, y han logrado varios golpes en ese sentido. Nunca van a ser suficientes. La permeabilidad de la frontera es tan grande que el equipo que trabaja en la unidad anticontrabando es reducido y no va a tener nunca el alcance del 100% de lo que puede ser el contrabando, pero hay muy buena predisposición, muy buena voluntad y hay un trabajo diferente al de años anteriores, en donde realmente están yendo a golpear a la gente que con extrema impunidad comercializa marcas de contrabando. Pero a tu pregunta, sí, el contrabando es un problema serio para los importadores formales en este momento, productos provenientes tanto de Argentina como de Brasil. Hay veces que por lo menos tenemos la tranquilidad de decir, bueno, del lado de Brasil la situación está controlada y tenemos que pelear contra el lado de Argentina. En este momento tenemos que pelear los dos frentes. En ambos frentes la mercadería está más barata que en Paraguay y está entrando, dependiendo de la categoría, por uno u otro, por una u otra frontera, generándonos un nuevo desafío, ¿verdad? Además de un consumo reducido, de una situación económica difícil, tener que pelear con tus propias marcas ingresadas de contrabando también es una dificultad. En muchos casos logramos la ayuda de las compañías internacionales que representamos para hacer campañas de precio y tratar de combatir el punto. En otros casos no se logra, porque como vos sabés, por ejemplo, en Argentina, la gente que compra contrabando compra al dólar paralelo. Sin embargo, cuando nosotros le pagamos a nuestros proveedores, ellos tienen que cambiar el dólar al dólar oficial. Y ahí tenemos una diferencia, que el dólar oficial hoy en Argentina está en el orden de 90 pesos por dólar. Sin embargo, el dólar paralelo está en 160. Entonces, el contrabandista tiene mucho más competitividad que las propias empresas que a nosotros nos exportan productos de Argentina. Entonces, tampoco tienen las empresas el 100% de las herramientas para solucionarnos el problema. Indudablemente es un tema súper complejo. Ojalá se puedan seguir haciendo esfuerzos desde el sector público, acompañado con el sector privado y también con la toma de conciencia de la propia ciudadanía para, de alguna manera, por lo menos disminuir el impacto del contrabando. Don Iván, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por compartir esta mañana con nosotros estas reflexiones sobre el devenir del sector importador. Y bueno, vamos a seguir en contacto con ustedes, siguiendo también paso a paso los trabajos que están haciendo desde este sector tan importante para la economía. Ha sido un placer, Samuel. Muchísimas gracias por el tiempo de ustedes. Felicitarles siempre por el seguimiento a la información en el ámbito económico. Se han convertido en nuestra fuente primaria de información para saber qué hacer y para poder planificar en un año tan difícil, donde todo análisis, toda perspectiva, todo punto de vista es muy valorado para poder tratar de adivinar lo que va a pasar en los próximos meses, ¿verdad? En años anteriores
el forecast o la proyección de negocios para adelante era algo un poco más sencillo de hacer. Hoy es casi ingeniería nuclear. Entonces, buena información como la que ustedes proporcionan es realmente un input muy apreciado tanto por el Centro de Importadores como por todos sus asociados. Así que el agradecido soy yo por el tiempo y por las herramientas que ustedes nos brindan. Muchas gracias, don Iván, por los conceptos. Deseamos que tengas un buen fin de semana y nos encontramos oportunamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros Iván Dumont, él es vicepresidente del Centro de Importadores del Paraguay. Hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos con más Monitor Económico. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos. We go, come on. They can see us coming from a mile away. They wanna see us, wanna be us now. We don't play like this. Do it like this. Do it like this. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. En nuestro monitor global queremos mirar los datos de la rentabilidad de los activos del sistema financiero de la región. Vamos a mirar los datos que dio a conocer la Federación Latinoamericana de Bancos y dónde se encuentra ubicado Paraguay respecto a los países de la región. Miremos un poco rentabilidad del activo de la banca de América Latina. Podemos mirar un poco, arrancar con Paraguay. Ver en el caso de Paraguay, diciembre del 2018 teníamos una rentabilidad sobre los activos del 1,97%. 2019, a pesar de que había sido un año de recesión, un año de poco crecimiento económico a nivel general en la economía, el sistema financiero le fue relativamente bien. Habíamos aumentado a 2,13 la rentabilidad de los activos en el año 2020 y el año pasado, obviamente por motivo de la pandemia, caímos al 1,44. Así se encuentra Paraguay. Miremos cómo nos comparamos con los diferentes países de la región. En el caso argentino, vemos que ellos tienen una rentabilidad del activo del 2,40, su sistema bancario, Bolivia 0,31,
Brasil, por lo menos si miramos esta columna que es el último dato disponible, vemos que Brasil está 1,10, Chile, que tiene un sistema financiero bastante desarrollado, a pesar de eso, con todos los problemas sociales que tuvieron, bajó a 0,39, Colombia 0,57, otro país de la región, Ecuador, que vemos acá 0,48, luego podemos mirar también el caso de Uruguay, que está acá abajo, 2%, y en el caso de Venezuela 0,53. El promedio latinoamericano de rentabilidad del activo de la banca es del 0,95, si nos vemos en ese número en el cual cerró el 2020, con lo cual el sistema bancario paraguayo está por sobre ese nivel, por sobre el promedio de la región. De esta manera entonces nos ubicamos al mirar un poco cómo está la rentabilidad del sistema financiero paraguayo respecto a los otros bancos de la región. Miramos también los resultados de cómo quedó nuestra encuesta. Vamos a ver, cuando adquirís un producto importado, ¿qué es lo que más valorás? Le preguntamos a la gente, nos dijo la marca un 38%, el precio el 28%, la procedencia el 18% y el diseño el 14%. Muchos votos, probablemente uno de los días que mayor participación tuvimos en las redes sociales fue el día de hoy, así que muchas gracias a toda la gente que ha participado de nuestro sondeo en redes sociales. Nos vamos despidiendo sin antes recordarte que te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando, porque en Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa. ¿Y cuáles son estos servicios? Conectividad SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Visita business.tigo.com.py para tener más conocimiento de todos estos beneficios. Tigo Business es sin lugar a dudas una solución para cada empresa. También recordarles que estamos transmitiendo todos los días desde el Working de Credit Centro, ubicado en el Paseo de la Galería. Estamos en la planta baja de la Torre 1 del Paseo de la Galería, un lugar donde usted puede venir a realizar sus reuniones corporativas, reuniones con clientes o hacer oficina fuera de la oficina de una forma distendida. Vengan a conocer entonces, les invitamos a conocer el Working de Credit Centro. De esta manera ponemos punto final a nuestra participación esta semana en Monitor Económico, deseando que tengan ustedes un buen fin de semana e invitándoles a que el lunes a esta misma hora podamos reencontrarnos aquí por el canal 5 Días. Será hasta el lunes.